Te graduaste de contador público, no has podido ejercer la carrera, no sabes por dónde empezar, por más que intentas conseguir trabajo, nadie te da trabajo, nadie te ha dado la oportunidad de ejercer tu carrera, de monetizarla. Bienvenidos y bienvenidas a este directo. Saludos desde Instagram por acá, me encantaría saber desde dónde se están conectando. Y en TikTok también, saludos por acá. Estamos en las dos redes sociales el día de hoy. Hoy viene a compartirte, como todas las semanas, todos los jueves y todos los viernes nos conectamos por acá. Bueno, los que están en Instagram me van comentando de dónde se conectan, y así también los que están conectándose por acá en TikTok. Sí, vamos a ver si por acá por Instagram le puedo colocar el nombre al directo. Vamos a colocarlo por acá. 3 errores o 3 cosas que no debes hacer si estás recién graduado. Por acá estoy recibiendo mensajes de colegas que están ingresando a la lista de espera. Porque sí, no tenemos cupos, pero estamos haciendo lista de espera. Y el día de hoy vengo a hablarte de esos 3 errores que no debemos cometer cuando estamos recién graduados y cuando no hemos tenido la oportunidad de ejercer nuestra carrera. Porque yo también pasé por ese proceso y vengo a contarte en base a mi propia experiencia lo que me hubiese ahorrado mi tiempo, lo que me hubiese generado mayores ingresos en ese momento. Perdí muchísimo tiempo cuando me gradué buscando oportunidades laborales. Muchos colegas me han escrito que no han podido ejercer la carrera. Muchos colegas me han dicho que se han dedicado a el hogar, a otros negocios, a otras cosas, porque no tuvieron la oportunidad de ejercer la carrera. Y a mí también me pasó. ¿Por qué? Porque evidentemente en Venezuela pues obviamente está más agudizado este tema por el tema político, pero el sistema educativo está obsoleto, no funciona, ¿sí? Tú sales del campo laboral supuestamente con un título que supuestamente vas a conseguir todo mucho más fácil de generar ingresos, cuando vemos que no es así como nos pintaron, ¿verdad? Nos pintaron pajaritos en el aire, como dice la canción. Nos graduamos y no hay buenas oportunidades laborales en el campo afuera, ¿sí? En el campo, en el mercado laboral. Tú consigues quizás trabajo, pero de otra cosa, te ofrecen a pagar muy poco, ¿sí? No valoran tu servicio como empleado, obviamente, ¿sí? Entonces, bueno, hoy vengo a decirte qué es lo que no debes hacer, que fue los errores que yo cometí, que me mantuvieron estancada por muy poco tiempo, de hecho, sí, bueno, por varios meses. Yo me gradué en diciembre del 2011, ¿sí? Y pasé prácticamente todo el año siguiente, porque me gradué en diciembre. Ok, empecé a llevar síntesis curriculares, nadie me quiso dar trabajo, pasé varios meses así estancada, frustrada, que no sabía qué hacer porque no conseguí trabajo. De hecho, te comento que conseguí trabajo en una sola oficina contable acá donde yo vivo, y el primer día que me presenté ya me dijeron, cuando iba a mitad de camino, que ya no, porque ya la otra asistente ya había retomado. Entonces, bueno, imagínate tú ir a la primera entrevista o al primer trabajo que te hayan dicho de que sí y que luego te digan que ya no. O sea, para mí fue muy frustrante después que tantas empresas en la ciudad de Barinas, que yo llevé currículo, en tantas oficinas, en tantos lugares, me hayan dicho que no. Y luego que me presento, ya voy casi llegando a la oficina, me dicen que definitivamente ya no es necesario. Entonces hoy vengo a decirte esos errores que yo cometí en ese tiempo, porque si hay algo que es valioso es nuestro tiempo. No pierdas el tiempo buscando un trabajo que te valoren o que sea bien remunerado, porque posiblemente no lo logres conseguir, sobre todo en esta economía, ¿sí? Cuando eres empleado, no vas a conseguir un trabajo acorde a tus expectativas. Y si te ofrecen un cargo laboral, te van a ofrecer algo que no tiene nada que ver con la carrera, y muchas veces si tú quieres irte a la parte contable, la parte tributaria, no te lo permite. Y te digo esto porque no solamente me pasó a mí, también le han pasado colegas que han entrado al curso. Por ejemplo, los colegas de Barinas, muchos colegas que ingresaron, me comentaban esta situación, que trabajaban dentro de una empresa, querían abordar en la parte contable y no le daban la oportunidad. Entonces a veces creemos que el trabajo es la solución para empezar a monetizar nuestra carrera, cuando en realidad lo que hace a veces es estancarnos más, porque le regalamos nuestro tiempo a un jefe y duramos allí en ese empleo por mucho tiempo y no hemos compensado tantos años de estudio. Vamos a leer algunos comentarios de colegas que me están escribiendo vía TikTok. Vamos a ver por acá.
que es una red social que es nueva para mí. Por acá estoy conectada con el otro teléfono. Acabo de recibir, dice cuánto más me gusta tenga. Ah, ok. Es esto que me está diciendo que entre más me gusta, más interacción, más conectadas personas están. Ok. Entonces, el primer error que cometí fue colocar el enfoque afuera. Sí, porque creíamos que efectivamente ese trabajo, ese empleo iba a ser la solución, que iba a ser lo que nos iba a dar como ese apalancamiento, como ese combustible para independizarnos, porque yo quería desde un principio independizarme, pero yo pensaba, ok, y no tengo el dinero para la oficina, no tengo el dinero para esto, no tengo el dinero para la colegiatura, no tengo el dinero para la oficina, no tengo dinero para esto. Lo primero que voy a hacer es irme por un trabajo y con ese trabajo, pues, de alguna manera utilizar esos recursos para independizarme. Pero como definitivamente no conseguí esta vía, yo duré mucho tiempo estancada así en ese punto, ¿no? De decir, cónchale, pero tanto esfuerzo, ¿qué tengo yo mal? Porque a lo mejor otros colegas sí consiguen trabajo, yo no consigo. ¿Qué tendré yo mal? ¿Será que no tengo las notas suficientes a pesar de que yo no fui la super crack de sacar 20 en todas las materias? Sin embargo, iba bien, ¿sí? Iba bien. Pero uno siempre busca como culparse, ¿no? ¿Qué será lo que no tengo? ¿Qué será que estoy haciendo mal? ¿Qué será que requieren de este cargo y que no me permiten? Claro, muchas veces piden experiencia y no la tenemos. Pero ¿cómo adquirimos la experiencia si no nos dan la oportunidad? Eso es una paradoja que nos planteamos en ese punto cuando nos sentimos estancados, que no conseguimos empleo o no conseguimos cómo ejercer la carrera. Entonces, lo primero que hice fue dejar de colocar el foco afuera, de quizás culpar al gobierno en ese momento, culpar la economía, culpar todo lo que estaba afuera. No, es que esos colegas son muy egoístas, no me quieren dar la oportunidad, no me quieren dar trabajo, son muy odiosos, sí, yo pensé todas estas cosas. Entonces el enfoque lo tenía afuera, culpando a los demás y en ese juicio, ¿verdad? En ese juicio. Entonces duré mucho tiempo en ese punto de desemplear, porque ni siquiera tenía un empleo, estaba desempleada. Entonces eso lo que hizo fue perder tiempo que si yo hubiese invertido ese tiempo, que luego me di cuenta cuando ya empecé a ejercer la carrera, que si ese tiempo lo fuera invertido en hacer lo que tenía que hacer, entonces otro gallo cantaría. Fuera ganado mis primeros 1000 antes, ¿sí? Antes. Pero duré muchos meses estancada porque estaba muy pendiente de lo que estaba pasando afuera, de culpar a los demás de mi situación. Entonces, lo que tú no puedes hacer es estar pendiente ahora, sobre todo ahora, más que antes, ¿no? Porque en esa época pues no estaba tan agudizado el tema político y económico. Entonces tu enfoque no tiene que estar en, bueno, vamos a ver qué va a pasar con el gobierno, ¿no? Bueno, vamos a ver qué va a pasar con la economía. ¿Qué es lo que va a pasar? Que cada vez te va a alcanzar el dinero para menos cosas, y si tú estás desempleado y tú dependes de tu familia, de tu esposo o de otra persona, pues obviamente tú vas a estar cada vez peor, ¿sí? Y tu otra persona que te está ayudando a ti también va a estar cada vez peor. ¿Por qué? Por la inflación. Por la inflación. Y porque lo que está afuera no está bajo nuestro control. Lo que sí está bajo nuestro control fue lo que yo dije en ese momento. Ok, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo lo están haciendo otros colegas? Si otros colegas tienen sus propias oficinas, si otros colegas tienen sus propias fuentes de ingresos, sus propios clientes, yo también lo puedo hacer. A pesar de que en ese momento no tenía experiencia, ¿sí? Porque a veces creemos que por no tener experiencia tenemos que pasar por un trabajo para poder ejercer. Entonces yo tampoco tenía experiencia, yo tampoco tenía el dinero, yo tampoco tenía los clientes, yo tampoco tenía oficina, yo tampoco tenía ni formatos tenía, con eso te digo todo, ¿sí? No tenía formato, no tenía herramientas, no sabía por dónde empezar, así como muchos colegas han llegado a mí. No sabía tampoco este tema de las redes sociales, mucho menos. Ahora tenemos muchas más redes sociales. En esa época solamente era Facebook. Yo creé una cuenta de una página de Facebook y empecé a compartir por allí. Pero no estaba tan revolucionado este tema de las redes sociales, porque obviamente esto se expandió aún más y empezó a explotar aún más cuando surgió la pandemia, ¿sí? Vemos que TikTok surgió muchísimo en pandemia. Entonces, hace 13 años atrás no funcionaba este tema de las redes sociales, no teníamos tanta facilidad de generar ingresos como ahora. Ahora bien, yo en ese momento no tenía nada de esto, no tenía redes sociales, no tenía dinero, no tenía absolutamente nada. Y cuando me di cuenta de que ya no había otro remedio, que lo que todo dependía, iba a depender 100% de mí,
fue cuando tomé la decisión, que es lo más importante, tomar la decisión. Aunque tú no tengas los recursos, cuando tú tomas la decisión, todo empieza a suceder. Entonces yo tomé la decisión y fue una decisión que tomé y que mantengo después de 14 años y seguiré manteniendo. Y ahora muchísimo más con estas herramientas digitales. ¿Cuál fue esa decisión? No voy a depender de nadie, de un empleo, de una empresa pública, de una empresa privada para generar mis propios ingresos. Esta fue la decisión que yo tomé, aun cuando no tenía experiencia, no tenía título, bueno, el título sí lo tenía, no tenía la colegiatura, apenas ya había registrado mi título, no tenía experiencia, no tenía empleo, no tenía oficina, no tenía cliente, no tenía absolutamente nada. Lo más importante que en ese momento hice fue tomar una decisión, que no iba a depender de un gobierno, que no iba a depender de un empleo para generar mis propios ingresos. Entonces, eso es lo que tú tienes que también hacer, a pesar de que no tengas los recursos, a pesar de que no tengas experiencia, a pesar de que nunca se te presentó la oportunidad de ejercer la carrera, te la negaron como me la negaron a mí, o te pasa, ¿verdad? Como le pasó a otras colegas que se enfocaron en el tema del hogar, les tocó ser mamá, les tocó ocuparse de sus cosas, o quizás tú aceptaste un trabajo en otra cosa, o quizás tú también tuviste que emprender en otras cosas porque no lograste ejercer la carrera. Entonces, lo más importante como todo es tomar la decisión. No depender nunca de un gobierno, no depender nunca de un empleo para generar ingresos. Para mí esa fue la primera decisión que yo tomé y es la decisión que he mantenido hasta ahora. Nunca fui empleada porque no me dieron la oportunidad y nunca lo seré, porque si no me dieron trabajo antes cuando no tenía experiencia, pues ahora tampoco lo necesito, ¿sí? Y entonces esa fue la decisión más importante que yo tomé. Dejar de prestarle atención afuera a lo que estaba pasando, a esas oportunidades que no estaban allá afuera. Y lo más importante fue decidir que yo iba a generar mis propios ingresos, que yo iba a crear mis propias oportunidades, que yo iba a tener mis propios clientes, que yo iba a tener mi propia oficina, que yo iba a tener mis propias contabilidades. Esa fue la primera decisión que yo tomé y es la decisión más importante que tú también debes de tomar. Si no has podido ejercer la carrera, o si estás como empleado, por supuesto, porque si tú sabes que estás como empleado, estás limitado por muchos aspectos, por los sueldos y salarios, sobre todo, porque ahora los sueldos y salarios tú ves que literalmente es muy poco. Y los horarios también. Incluso la ley del trabajador dice que son 5 días y muchas veces te colocan a trabajar 6 días, horas extras y todo esto, y a pesar de eso tú no lo ves compensado. Entonces, por eso es que lo más importante es que si tú estás generando ingresos con otra cosa diferente, lo más importante es que tomes la decisión. Y si emprendiste con la carrera en otras cosas, lo importante es que tomes la decisión de retomarla. ¿Por qué? Más adelante te voy a decir por qué, es más, quédate hasta el final. Te voy a decir por qué es más importante emprender con la carrera, es más rentable emprender con la carrera que incluso emprender con un negocio físico. Y lo estamos viendo ahora, ¿sí? Con el tema monetario, con el tema de reconversión monetaria. Muchos emprendedores están teniendo retos para poder reponer inventario por el tema cambiario. Entonces, por eso es muy importante emprender con nuestra carrera. ¿Por qué? Porque son servicios y prácticamente son ganancias, son más rentabilidad. La rentabilidad es mucho mayor cuando tú ofreces servicios, cuando tú vendes servicios y no productos, porque no hay un inventario que reponer. El inventario eres tú, son tus conocimientos, son tus habilidades, es tu carrera profesional, ese es tu mayor inventario. Entonces, lo más importante es que tomes la decisión, aun cuando no tienes experiencia, aun cuando no sabes por dónde empezar, aun cuando no tienes los clientes, aun cuando no tengas la oficina, cuando no tengas nada de eso, lo más importante es tomar una decisión. Porque hace 13 años yo tomé esa decisión y aún yo la mantengo, ¿sí? ¿Por qué? Porque fue que me frustró tanto que yo dije, no más, nunca en mi vida voy a depender de que alguien me dé una oportunidad. Yo voy a crear mis propias oportunidades. Y así fue y así lo mantengo y gracias a Dios fue así. Porque si no estuviera en un empleo ganando muy poco, quizás recibiendo de regaño de un jefe, quizás recibiendo una liquidación allí que no vale la pena, así como le pasa a colegas empleados públicos y también empleados privados, o bueno, muchas cosas que pueden pasar cuando tú dependes de otra persona. Entonces lo más importante es que tú decidas no depender de otra persona. Y si hasta ahora has dependido de tu familia, bueno, es momento de que tú también tomes las riendas de tu carrera y empieces a contribuirle a tu familia lo que tú has recibido de ella. Si tú eres madre y no has podido ejercer la carrera porque fuiste madre recién graduada, bueno, es momento de que si ya tienes tus niños grandes, empieces a tomar el control de tu carrera profesional y empieces a monetizarla. Fueron 4 años de carrera que invertiste, así que ese título no está allí vencido, tú puedes retomarlo, así como lo están haciendo otros colegas,
y empezar a ejercer la carrera. Entonces lo primero es que lo decidas, primero decidirlo, porque hay algo muy valioso que tú tienes, que es el tiempo, que lo puedes invertir en aprender lo que tienes que aprender. Punto número 2, o error número 2 que yo también cometí, fue la incongruencia. Incongruencia, ¿qué quiere decir esto? Bueno, que cuando yo no ganaba dinero, cuando yo no estaba generando dinero. Saludos a los que se conectan de TikTok, Carmen. Por acá, ok, volvimos en Instagram. Una de las cosas que más me hizo perder tiempo, yo recuerdo que yo pasé mucho tiempo deprimida, frustrada. Yo me engordé en esa época, yo me engordé, ¿sí? Yo me engordé porque yo me sentía muy fatal. O sea, yo dije, ok, me gradué y no puedo ejercer mi carrera, no sé cómo ganar dinero. Entonces, ese es otro punto, incongruencia. No estaba haciendo nada, me la pasaba comiendo, durmiendo, viendo televisión. Entonces, no podemos ser incongruentes. Si queremos obtener resultados, tenemos que tener congruencia. ¿Qué significa esto? Que bueno, una vez tú tomes una decisión, tienes que empezar a tomar acciones alineadas a esa decisión. Si yo estaba tomando la decisión de que quería ejercer mi carrera y que no iba a depender de nadie, pues acostada durmiendo, viendo televisión, no se iban a generar esos ingresos solos. Entonces, eso es tener congruencia, de que si ya tú tomas la decisión que vas a ejercer la carrera de manera independiente, sin tener que depender de un jefe, de un horario, pues tú tienes que tomar decisiones alineadas a eso. Que si tienes tiempo porque no tienes dinero, bueno, que quizás tengas que tomar el tiempo, ese tiempo que tienes, en aprender lo que tienes que aprender, en leerte un artículo de una ley, en hacer cursos como yo lo hice, ¿sí? Yo recuerdo que yo hice más de 5 cursos en esa época, porque obviamente no podemos ejercer la carrera tan crudos y novatos como salimos de la universidad. Para nadie es un secreto que uno sale muy novato. En la universidad no nos enseñaron ni siquiera a hacer una declaración de impuestos en el portal del CNA. No nos enseñaron nada de esto. Yo recuerdo que yo cuando vi tributación, lo que vimos fueron algunos artículos de la parte laboral, no vimos cómo se declara ante el portal, no vimos cómo se hace un libro de compra, no vimos cómo se hace un libro de ventas, no vimos cómo se hacía un cierre fiscal. Sí nos hablaron de los cierres contables, pero nunca nos hablaron de los cierres fiscales, ni de cómo se hacía, ni el por qué se hacía. Entonces fíjate que si tú tienes tiempo hoy, bueno, descárgate las leyes, empieza a aprenderte las leyes, empieza a empaparte del tema, porque uno de los roles más importantes que nosotros como profesionales contadores ejercemos de manera independiente es el tema del fiscal, ¿sí? El tema de las leyes. Y obviamente eso es uno de los miedos que más nos invaden, de tomar el control de nuestra carrera al principio, porque no sabemos exactamente cómo es el proceso tributario y que si cometemos un error, mira, me está visitando una araña. Si cometemos un error, obviamente nuestro cliente puede ser sancionado, entonces ese es nuestro temor al principio. Pero si tú tienes tiempo, empieza a leerte las leyes. Cuando tú te empiezas a empapar de las leyes, tú empiezas a tener mayor conocimiento y ese conocimiento te da mayor seguridad. Obviamente, tú no dominas la normativa, obviamente a ti te da miedo cómo abordar a un cliente porque tú no sabes ni siquiera cómo es. Y es totalmente normal, porque en la universidad no nos enseñaron el área tributaria, que es una de las áreas más importantes en el rol del contador público en el libre ejercicio profesional. Y otra de las ramas que tampoco nos enseñan es promocionarnos, ofrecer nuestros servicios. Entonces imagínate todo lo que tienes que aprender y todo lo que tienes que dominar y tú te la pasas allí pensando de que ya no hay nada que hacer, de que definitivamente no hay oportunidades, de que te tienes que conformar o que quizás estés pensando aún en irte del país, ¿verdad? Puede pasar por tu mente esas cosas cuando tú ves que no hay oportunidades, pero en vez de ocuparte en pensar en esas cosas, ocúpate en aprender lo que tienes que aprender. Entonces, eso fue lo que yo hice. Yo empecé a aprender de cursos, ¿verdad? Esos cursos que yo hice fueron varios, yo tampoco tenía el dinero, pero como yo había tomado una decisión, yo dije, tengo que sacarle el dinero de donde sea. ¿Qué fue lo que hice? Prestarle el dinero a mi familia para hacer esos cursos. Yo viajaba 2 horas casi prácticamente donde estoy para poder asistir a esos cursos. Pero esa era la garantía que yo tenía, ¿verdad? De que tenía que sí o sí tenía que tener mis clientes porque tenía que pagar ese dinero. O sea, yo me estaba colocando entre la espada y la pared porque ya estaba entre la espada y la pared al no ni siquiera tener trabajo. O hago que esto funcione o voy a perder la carrera y voy a perder el dinero que me van a prestar. Entonces eso lo utilicé a mi favor, ¿sí? Entonces los retos y los desafíos también hay que usarlos a nuestro favor. Yo en ese momento hice esos cursos y como yo había tomado la decisión, bueno, o es esto o es esto. No hay otra opción. Cuando tú tienes plan B, te permite fallar. Pero cuando tú tienes solamente una opción, pues no hay remedio que hacerlo.
Eso fue lo que hice. Entonces hice los cursos y empecé a ejercer la carrera, a montar mi oficina y a tener mis propios clientes. Ese primer cliente no me llegó tampoco de un día para otro. Ahora, bueno, tenemos la facilidad de estas redes sociales. Hay colegas que han tenido clientes en el curso y en menos de un mes ya han hecho sus primeras contabilidades, cosas que a mí no me pasó y que me encanta cuando ellos me comentan esto, porque para mí es un éxito. O sea, es un éxito que colegas hoy puedan hacer lo que yo no pude hacer en ese momento cuando no tenía las habilidades, cuando no tenía todo el conocimiento que ahora tengo, ¿sí? Entonces eso fue lo que yo hice y gracias a Dios estoy ayudando también a colegas a poder hacerlo. Porque yo tardé como 4 meses para que me llegara ese primer cliente. Ese primer cliente llegó a mí, ¿sí? Ahora con estas herramientas pues podemos atraerlo. Entonces ese es el segundo punto, incongruencia. Tú tienes que hacer una lista de 10 acciones específicas que vas a tomar ya a partir de ahora para empezar a atraer a esos clientes, para empezar a ejercer la carrera, ¿sí? 10 acciones. Eso te lo recomiendo el día de hoy. Acciones que estén en congruencia con esa meta de ingresos que tú quieres, ¿sí? Si tú quieres ganar tus primeros $1000 de manera independiente, ya sea que tú no tengas empleo ahora o ya sea que tú estás de empleado y quieres hacerse esto extra tu trabajo, porque obviamente depender de una sola fuente de ingresos es el peor error que puedes cometer. O si tú te enfocaste en otra cosa, bueno, en tus ratos libres, enfócate en estos 10 puntos, por ejemplo, en esas 10 acciones que te van a generar esos primeros $1000 de manera independiente. ¿Qué acciones puedes tomar? Bueno, quizás hacer tus tarjetas de presentación en Canva, quizás crear tu cuenta en Instagram, hacer tu primer flyer, leerte la ley de impuestos sobre la renta, leerte la ley de IVA, leerte la ley de impuestos a las pensiones, leerte las leyes, bueno, tantas leyes que hay en Venezuela. O sea, hay para escoger, hay leyes para escoger. Entonces, esas son las cosas que te recomiendo que hagas el día de hoy. Tienes que ser congruente entre la decisión que estás tomando de ganar esos primeros $1000 de manera independiente y tus acciones. Si tú no tomas las acciones, no va a pasar nada, ¿ok? Saludos a Carmen, que está conectada en TikTok. Tienes que ser congruente. Es como que tú digas, voy a bajar 5 kilos, esa es mi meta. Porque las metas también tienen que ser medibles. Por eso te digo que tu primera meta es tus primeros $1000 de manera independiente. Tu meta tiene que ser medible. Tú te dices, ok, quiero bajar 5 kilos de peso. Pero todos los días sigues comiendo lo mismo, sigues haciendo las mismas cosas, no haces ejercicio, comes y te acuestas a dormir, no caminas, no haces ningún deporte. Obviamente, esa meta no la vas a lograr porque no estás siendo congruente. Tenemos que ser congruentes también con nuestras metas de ingresos. Si tomaste una decisión de ganar tus primeros 1000, bueno, ¿cuáles son las acciones que debes de tomar para poder llegar a ese resultado? Y también dejar de ser cortoplacistas. Tenemos que pensar a mediano y largo plazo. Obviamente que hay colegas que al ingresar al curso han logrado tener clientes en el primer mes. Como te digo, yo no tenía estas herramientas digitales y a mí me llegó el cliente como el 4º o 5º mes aproximadamente. Tú tienes que empezar a cultivar las habilidades, empezar a aprender y en algún momento va a llegar ese cliente. Pero obviamente tú tienes que estar haciendo el trabajo. No es pedirle a Dios y esperar en la cama que te llegue el cliente. No, es que durante ese tiempo yo me la pasaba, por ejemplo, sentada leyéndome las leyes que yo aprendí en el curso, porque el curso eran cursos de mediodía. Entonces te podrás imaginar, sobre todo los colegas que están dentro del curso, toda esa información, claro, yo no la vi así toda junta, yo lo vi todo por separado. Entonces, medio día de un curso, yo llegaba a ir a ver cómo se utilizaba eso, porque obviamente con medio día de curso era muy poco, o con un día de curso era muy poco para todo lo que se hace como profesional independiente, para todos los servicios que se ofrecen de manera independiente. Entonces, por eso es que tú tienes que crear hábitos. Todos los días, por lo menos, enfocarte 1 hora a leerte una ley, o a hacer tu tarjeta de presentación, o a crear tu cuenta de Instagram, o a crear tu flyer, o a crear un video educativo, un contenido educativo. O sea, son tantas cosas que puedes hacer cuando no tienes dinero, cuando no tienes sino tiempo. Hay tantas cosas que tienes de hacer que definitivamente son excusas que nos compramos muchas veces porque es mucho más cómodo esperar que cambie el gobierno, esperar que llegue el cliente solo, esperar que la economía cambie por sí sola. Y déjame decirte que eso no va a pasar. Sí va a cambiar la economía, pero va a cambiar para peor, ¿sí? Y ya venimos con un historial en Venezuela de que eso es así. Yo no sé ya cuántas reconversiones monetarias hemos pasado. Yo he pasado todas esas reconversiones monetarias
y han sido fuertes, ¿sí? Pero si nos quedamos esperando que todo cambie por cuenta propia o por sí mismo se mejore, nada va a mejorar afuera. Va a empeorar, esa es la verdad, va a empeorar. ¿Por qué? Porque si tú estás, por ejemplo, hoy como empleado, estás ganando un ingreso, ya tú sabes que ya mañana, pasado mañana, ese dinero ya no te alcanza para las mismas cosas. Y en Venezuela hay devaluación incluso del dólar, ¿sí? Porque todo subió de precio, incluso en dólar. Y si no, coméntame acá si no te ha parecido que has salido a comprar las cosas y el valor es más alto. Pero un error que cometemos también es pensar esto está muy caro. No, no es que está muy caro, es que la inflación se está moviendo más que nosotros, ¿sí? La inflación se mueve más que nosotros. Y entonces nosotros no nos estamos moviendo, no estamos haciendo las cosas. Entonces todo se empeora, obviamente. Todo se empeora y tú te parece que todo está más caro porque tú no estás ganando más. Tú te estás quedando estancado con los mismos ingresos. Tú tienes que todos los días estar enfocado en tu meta de ingresos. Porque si tú no te enfocas en tu meta de ingresos, adivina qué, va a ir a peor. A lo que tú no le prestas atención, se empeora. ¿Sí? Haz de cuenta como que te duele el estómago, te duele la cabeza y no le prestas atención y luego aparece una enfermedad grave. Así pasa con nuestras finanzas, con nuestra meta de ingresos. Si tú no le prestas atención a tu meta, eso se va a enfriar y se va a empeorar. Exactamente, todos los días sube. Entonces tu ingreso, si tú tienes una sola fuente de ingreso, mañana sales a comprar algo, pasado mañana sales a comprar algo, obviamente cada vez compras menos cosas porque es el mismo ingreso. Es el mismo ingreso y la inflación está más alta. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Prestarle atención a nuestras metas de ingresos. Si tú hoy estás desempleado, pues estás en una peor situación, pero yo también estuve allí y sí se puede. Lo importante es que tomes la decisión y seas congruente con esa decisión. Y empieces a tomar acción, empieces a grabar contenido en redes sociales, empieces a crear esa tarjeta de presentación, empieces a leerte las leyes. Hay tantas leyes por leer. La ley del trabajo, ¿verdad? La ley de los trabajadores, la ley del seguro social, bueno, tantísimas leyes que hay en Venezuela que definitivamente todas están al alcance de nosotros. Solamente colocarle a Google, ley de los trabajadores, descargarla, leerla, empaparnos. La ley de IVA también, allí está disponible en Google. Antes yo tenía que comprar las leyes, era en físico, ¿sí? En físico porque muchas veces no aparecían publicadas en internet. Ahora tenemos la facilidad de que todo está allí en internet, las leyes las podemos conseguir en internet. Entonces nos compramos excusas porque todo es mental, esperamos que afuera todo cambie cuando los que tenemos que cambiar somos nosotros. ¿Cómo cambiamos? Cuando tomamos una decisión de que no vamos a depender de factores externos, sino que vamos a depender 100% de nosotros. Que si la inflación mañana subió, bueno, ya hoy estoy creando una segunda fuente de ingresos para poder ganar más y poder compensar y poder incluso llevar eso más arriba, ¿sí? Más arriba, porque si la inflación supera un 50% y tú te mueves a un 60%, obviamente ya tú estás compensando y estás ganando más. Pero si la inflación se mueve a un 50%, por ponerte un ejemplo, pero ya sabemos que en Venezuela la inflación es una locura. Ya no es una inflación, ya es una hiperinflación. Entonces, si tú sigues ganando lo mismo y la inflación está a un 50%, ya tú estás ganando el 50% menos. Entonces, siempre es enfocarnos en nuestras metas de ingresos y ser congruentes con esas metas. Siempre, todos los días, estar en esa meta de ingresos. Ser coherentes con esa meta. Ajá, ese sería el segundo punto. El tercer error que yo también cometí, aparte de ser incongruente, muchas veces, que eso ya me di cuenta, fue cuando ya no tuve más remedio que empezar a hacer las cosas que debía hacer, fue también vivir en el pasado. Y me recordaba frases como, cuando éramos felices y no lo sabíamos. No sé si te ha pasado que muchas veces cuando pasan cosas decimos, wow, como era la Venezuela de los años, no sé, 1900, no sé qué, ¿sí? De los años 2000. Uy, como éramos felices y no lo sabíamos. Cuando daban esas divisas para viajar, cuando daban muchas cosas, ¿verdad? Y éramos ricos y no lo sabíamos. Y nos quedamos anclados al pasado, ¿sí? Porque está bien, está perfecto. Fue un mejor escenario, fue una mejor situación económica, fue una mejor situación política, pero como que nos quedamos allí como en el pasado, recordando. Y por acá hay una frase que escuché y yo dije, sí, definitivamente. El pasado hay que usarlo como referencia, no como una residencia. Pero muchas veces nos quedamos en la residencia. Todos los días nos quedamos anclados al pasado. ¿Qué hubiera pasado si? ¿Qué hubiera pasado si no fuera este presidente, fuera otro? ¿Qué hubiese pasado si me hubiese ido del país? ¿Qué hubiese pasado si hubiese nacido en otro país? ¿Qué hubiese pasado si hace tantos años me fuera ido? En fin,
nos quedamos anclados al pasado, en cómo fuera sido o en lo que pasó, ¿sí? En cómo era Venezuela hace no sé cuántos años atrás, hace 10 años, hace 20 años. Bueno, hace 13 años aún estaba el tema económico bastante ya poniéndose en ese punto, ¿verdad? Cuando yo me gradué, yo decía, bueno, si me hubiese graduado hace 3 años atrás, quizás fuera sido más fácil conseguir trabajo. Eso yo lo pensaba. Si yo me hubiese graduado 3 años atrás, yo observaba que cuando yo apenas recién empecé la carrera, pues la economía y todo estaba marchando muy bien. Precisamente yo me gradué en esos años, que me gradué, como que todo se agudizó, ¿sí? Y bueno, nuestra generación le ha tenido o le ha tocado surgir en estos tiempos, ¿sí? Pero Tony Robbins dice una frase, ¿sí? Que los tiempos difíciles crean personas fuertes y las personas fuertes crean buenos momentos. Y esos buenos momentos generan también personas que son débiles. Por ejemplo, también esta generación, por eso le llaman generación de cristal, que como nosotros también hemos tenido un poquito complicado poder surgir, ¿verdad? Poder enfrentar estos escenarios económicos, políticos, pues también se ve que sobreprotegen a los hijos y entonces ya ahí entra en una nueva fase, que por eso surgen los ciclos económicos, donde hay tanto facilismo que también las personas no quieren trabajar. Por ejemplo, también han surgido en estas épocas personas que no quieren trabajar, y no hablo solo de contadores, estoy hablando de no profesionales, de los que no son profesionales, ¿sí? De los que no son profesionales, de los que se acostumbraron al bono de la patria y no quieren trabajar, ¿sí? No sé si tú sabes quiénes son, ¿sí? Los que no tienen una profesión y se conforman con el bono de la patria y con eso viven y con eso sobreviven, porque se acostumbraron a que el gobierno les diera ese acomodo. Entonces ya entra en una fase, una nueva generación allí de gente floja, ¿verdad? Que no quiere trabajar, no quiere estudiar, no quiere hacer nada. Entonces allí es donde crean nuevamente momentos difíciles. Bueno, en fin, el pasado es una referencia, no una residencia. Si vamos a recordar el pasado, que sea para recordar en el punto en el que no queremos estar, ¿sí? Yo recuerdo hace 13 años atrás, cuando nadie me quería dar trabajo, yo lo recuerdo ahora, es porque ese es mi propósito, ¿verdad? Yo digo, no quiero que otros colegas pasen por lo que yo pasé y quiero ayudarlos a que puedan ejercer la carrera y puedan apalancarse de esta era digital, que yo también, luego de los retos con los clientes y los retos post pandemia, tuve que aprender también de esta tecnología y de estas redes sociales, ayudar a esos colegas a que sea más corto el camino para ejercer la carrera. Entonces yo recuerdo el pasado para recordarme cuál es mi propósito, cuál es mi intención por acá contigo de ayudarte, con el curso, con la trilogía de finanzas también, porque todo eso he tenido que aprenderlo porque esta economía me ha llevado a esto, ¿verdad? A desestancar mis ingresos, a desestancar mis finanzas, porque no dominaba el juego del dinero. Entonces sé que todos no hemos tenido esta educación y ese es mi propósito, de enseñarte a ganar dinero con tu carrera de manera inteligente. No solamente trabajo duro como a mí me tocó en ese momento al principio, trabajo duro con las uñas, con lo que había, pero así comenzamos todos. Al principio trabajo duro y luego vemos de qué manera lo podemos facilitar, ¿sí? Que sea trabajo inteligente. Entonces, el pasado es una residencia, el pasado es una referencia, no una residencia. Que tu situación hoy te haga ver, ¿verdad?, el punto en el que no quieres estar. Si hoy estás ganando poco, o tu jefe no te valora, o tus clientes no te valoran, o no has podido ejercer la carrera, o estás frustrada en tu casa porque no has podido ejercer la carrera, dependes de tu esposo, que esta situación de frustración sea para ti el recordatorio del punto en el que no quieres estar nunca más y que te lleve a tomar la decisión, ¿verdad? Si yo me fuera quedado en ese punto de que no fuera ejercido mi carrera, hoy no estaría ayudando a tantos colegas a ejercerla. Y bueno, también mis clientes de oficina, todo lo que yo tengo me lo ha dado mi carrera profesional. Entonces imagínate que yo no me fuera hecho nada con mi carrera y me hubiese conformado, me hubiese quedado allí estancada, entonces no tuviera lo que tengo, las inversiones que tengo, a los colegas que estoy ayudando, a los clientes que tengo, porque definitivamente me hubiese rendido. Entonces no podemos rendirnos. La solución es empezar a crear nuestros propios ingresos, a crear nuestras propias posibilidades, a emprender con nuestra carrera profesional, a tener nuestros propios clientes, a ofrecer nuestros propios productos, nuestros propios servicios, a no depender de nadie para generar esos ingresos. Entonces, si yo lo hice, tú también lo puedes hacer. Si lo hice hace 13 años atrás, sin tecnología, sin estas herramientas, tú también lo puedes hacer.
Entonces tú tienes que emprender como profesional. Como te dije al principio, tú puedes emprender en un negocio físico, pero los negocios físicos tienen varias desventajas, ¿sí? Por ejemplo, una de esas desventajas? Que con un negocio físico, que obviamente, que es lo que yo te recomiendo, emprender, porque como empleado nunca vas a salir del estancamiento. Tienes que emprender, y sobre todo con tu carrera. ¿Por qué? Porque como cuando tú haces un negocio físico, tú tienes que reponer inventario, ¿sí? Y con este tema hiperinflacionario, hoy un cliente te paga, ya el día de mañana, cuando tú vas a pagar ese inventario, a reponer ese inventario, ese dinero ya se te ha devaluado, ¿sí? Y vemos que muchos negocios en Venezuela quebraron en este boom de hiperinflación por esta razón, porque llegaron a la quiebra por el tema del inventario. No podían reponer sus inventarios con la devaluación. O sea, se te devalúa el dinero cuando tú vas a pagar inventario, ya no te alcanza el mismo dinero. Entonces, por esa razón es que emprender con nuestra carrera es uno de los negocios más rentables. ¿Por qué? Porque prácticamente es neta la ganancia, son pocos los gastos. Son muy pocos los gastos cuando tú emprendes con tu carrera. ¿Qué gasto vas a tener? Los gastos de papelería, que son muy pocos, los gastos de las impresiones, el gasto del internet. Solamente necesitas un teléfono celular y acceso al internet. Fíjate, acá solamente necesito el internet y el teléfono, ¿sí? Y acá la lucecita para grabar. Eso es todo. Entonces son muy pocos los gastos. Entonces la mayoría de lo que tú cobras es neto, es rentabilidad neta, es ganancia neta. Entonces por eso es que ofrecer servicios, ofrecer productos es uno de los negocios más lucrativos en esta era digital, ¿sí? Y obviamente que si tú eres contador, pagar la colegiatura, que es muy poco también. Creo que la última vez que pagué fueron como $8 la colegiatura al mes, no es tanto. Entonces por eso te digo que los costos son mucho más bajos que tener un negocio en físico. Porque eso es lo que tú tienes que hacer. Si tú estás como empleado, nunca vas a surgir. ¿Sí? Nunca vas a surgir porque el 90% de los empleos ahora mismo en Venezuela son muy mal pagos. Y ya lo vemos por los testimonios de los colegas que nos han comentado. Entonces, te pregunto, ¿ya quieres ganar tus primeros $1,000 de manera independiente? ¿Ya lo estás ganando o no lo estás ganando? Me encantaría que me comentaran por acá si ya están ganando sus primeros $1,000 de manera independiente, o si te gustaría ganar esos primeros $1,000 sin depender de absolutamente de nadie, sin tener experiencia, sin tener que tener oficina, porque bueno, cuando eso fue los medios que utilicé. Pero ahora, si volviera a ejercer mi carrera, ni siquiera haría la oficina, ni siquiera la haría. Sí, porque por estos medios digitales capto a los clientes y puedo ir hasta los negocios de los clientes a ofrecerle, a entregarle el servicio allí, a entregarle. O sea, haría toda mi casa así en un cuarto, como sea, me lo arreglaría y le llevaría las cosas al cliente a su negocio, porque es que sabemos que como contadores la contabilidad tiene que estar dentro del negocio. Entonces, ni siquiera necesitamos tener oficina. Una de las colegas que ingresaron al curso de contador emprendedor, la colega Angeli, en menos de un mes ya tenía su primera contabilidad, creo que sus primeros 2 clientes. Y ella no tenía oficina física, solamente con su teléfono celular y con el curso y con mi apoyo logró hacerlo. Y ya luego ella me mostraba las fotos, que bueno, no le tomé captura de las fotos cuando ella me compartía la foto de que estaba arreglando un espacio en su casa, porque ella es mamá de 3 niños, estaba haciendo un espacio en su casa, construyendo un espacio en su casa. Ella me pasó la foto del cuarto que estaba haciendo, ¿verdad? De las paredes de bloques que estaba construyendo para tener su espacio de oficina. Porque es que como contadores no necesitamos, ahora con estas redes sociales, no necesitamos ni siquiera tener un establecimiento físico. Podemos ofrecer el servicio y llevarle las impresiones de los servicios al cliente en su negocio. Porque lo ideal es que el cliente tenga su contabilidad en su negocio, porque si le llega el CENIAM, no tiene la contabilidad en físico, pues obviamente lo van a multar. Comento por acá la palabra contador. Quienes quieran ya ganar esos primeros $1,000 de manera independiente, sin depender de jefes, sin depender de horarios, sin depender de que un colega te dé empleo, sin depender de que nadie se apiade de ti. ¿Sí? Por tu cuenta. Ya después cuando tú decides, ya lo más importante es que lo decides. Entonces, imagínate todo lo que tú puedes lograr en redes sociales. Ahora mismo, cuando yo observé esta estadística, yo decía, wow, todo el dinero que se mueve en redes sociales uno todavía se queda por los medios tradicionales porque le han hecho creer que
Y también porque uno se llena de muchos miedos, ¿no? De mostrarnos, miedos a grabar contenido, miedo a mostrar nuestra parte vulnerable, ¿verdad? Así como te estoy revelando hoy, esos momentos vulnerables en los que yo viví, que quería ganar dinero, pero me lo pasaba durmiendo, comiendo. Fue la época en la que más gorda estuve, porque yo recuerdo que en la universidad yo la pasé 4 años viajando, yo no dormía bien, yo no comía incluso bien. O sea, fueron momentos complejos. Y graduarte y creer que las ibas a tener fácil y luego no consigues trabajo. Obviamente yo entré como en una etapa de depresión porque nadie me quiso dar trabajo. Entonces imagínate, es también así como da como miedo, ¿verdad? Exponernos, da miedo exponer nuestras experiencias, da miedo ofrecer nuestros servicios, no sabemos cómo empezar, tenemos miedo a que nos multen ese cliente. Yo pasé por todos esos miedos, pero lo más importante te digo que fue tomar la decisión. Cuando yo tomé la decisión, aún con miedo uno hace las cosas. Cuando me llegó ese primer cliente, yo recuerdo que, claro, yo ya me sentía preparada también, porque como te digo, hay que ser congruentes. Durante el tiempo que yo hice los cursos, que fue como más de 4 o 5 cursos, yo recuerdo que yo llegaba, las tardes que yo abría la oficina y que no me llegaba nadie, yo recuerdo que lo que yo hacía era, literal, repasar todo lo del curso, repasar cada artículo de la ley, compararlo con los formatos, y yo decía, pero ¿por qué se hace esto? Porque a mí no me ha gustado hacer las cosas por hacerlas, a mí me ha gustado hacer las cosas y entender el por qué se hace, no hacer como perico, replicar la información sin entender por qué. Entonces yo lo que hacía en ese tiempo libre era eso, repasar, leerme las leyes, estar segura de lo que estaba haciendo. Entonces cuando yo ya recibí obviamente ese primer cliente, sentía miedito, pero a la vez me sentía como satisfecha. ¿Por qué? Porque, o sea, era todo lo que llevaba haciendo varios meses. Cuando tú logras concretar ese primer cliente, o sea, la satisfacción que tú sientes a pesar del miedo, pues es bien. Y bueno, yo no tuve tampoco ese apoyo, ese soporte, que por esa razón te cuento mi experiencia, porque a mí me fuera gustado tener un colega que me apoyara, que me ayudara. Yo tenía que ir a esos cursos, solamente conformarme con lo que me decían en los cursos, y cuando no sabía algo, imagínate lo que yo hacía. Yo lo que hacía era, ya tengo las bases. Cuando yo no sabía hacer algo en el registro, yo iba al registro, me hacían 1000 correcciones, que ahora yo le entrego todo súper fácil a los colegas, los formatos súper listos. Yo iba a esos lugares, a esas instituciones que me hacían las correcciones que me hacían, volvía, rectificaba, volvía y preguntaba, regresaba. Yo me acuerdo que cuando yo hice mi primer registro de firma personal, yo me la pasaba en ese cyber, cuando eso en Barinas, en ese cyber me la pasaba como más de 5 veces, corrigiendo esa acta. Pero así es como se aprende, o sea, tomé un modelo y luego fui aprendiendo en la marcha, sobre la marcha. Entonces hay que estar dispuestos a pasar por esos ensayos, por esos errores, y hay que estar dispuestos también de dejarnos ayudar. Yo la tenía más difícil porque, como te digo, no tenía ese apoyo. Entonces eso es lo que yo quiero contigo, ¿verdad? Ayudarte a que tú puedas tener ese apoyo, ese soporte que yo no tuve en el pasado, y que tú puedas ser parte de esos colegas que están monetizando su carrera profesional utilizando las redes sociales. Si 276 mil millones de dólares se están moviendo en redes sociales, ¿qué nos está diciendo esta estadística? Que la atención de las personas está en las redes sociales, que esos clientes que tú necesitas para generar esos ingresos están aquí en las redes sociales. Solamente falta de que tú tomes acción, tengas el paso a paso, tengas la orientación necesaria para saber qué hacer y por dónde empezar, porque eso es lo que más nos bloquea al principio. Entonces te pregunto, ¿quieres ganar esos primeros 1000? Ok, ¿qué estás haciendo hoy para ganar esos primeros 1000? ¿Crees que con lo que estás haciendo hoy estás siendo congruente para ganar esos ingresos? Entonces es cosa también de decirnos la verdad. Yo me decía la verdad, no estoy haciendo lo que me lleva el resultado, tengo que empezar a hacerlo. Y ahí fue donde te digo que me la pasaba leyendo y comiéndome las leyes. Es cuestión de hacer el trabajo. Entonces, en este punto te digo, o eres consumidor o eres creador, ¿sí? O tú formas parte del sistema que se queja, que no hace nada, que solamente consume de redes sociales, o eres de lo que decide crear sus propios ingresos, empezar a ofrecer sus propios servicios, empezar a emprender con la carrera, crear sus propios servicios, sus propios productos, empezar a tener sus propios clientes. Entonces eso es algo que tú te tienes que decir. Gracias a yo utilizar estas herramientas digitales y dominar estas habilidades, ya el día de hoy, bueno, superé ya como 300 colegas dentro del intensivo, que no lo fuera podido hacer sin estas redes sociales. O sea, es una herramienta maravillosa que no solamente te permite tener clientes para contabilidad, sino que si tú
quieres emprender, generar otros productos, tú también lo puedes hacer. Entonces una partecita de esos 276 mil millones de dólares, allí esa partecita hay también para ti. Hay una parte del pastel para ti que tú no estás tomando. Allá afuera hay muchas personas requiriendo de nuestra carrera, requiriendo de nuestros servicios, de nuestra asesoría. Pero por nuestros miedos, pues a veces no lo hacemos, ¿sí? Así que vengo a decirte que estoy aquí para ayudarte a pasar por ese proceso, ayudarte a superar esos miedos, a llevarte de la mano en ese paso a paso para poder ejercer la carrera a través del curso de Contador Emprendedor, donde estoy ayudando a colegas a ejercer la carrera y generar esos primeros $1,000. Tengo colegas de todas partes de Venezuela, ahorita no tengo cupos disponibles, pero puedes comentar acá abajo la palabra contador. Estoy haciendo lista de espera. Ya los primeros colegas que ingresaron al curso están cumpliendo el año, algunos me han pedido renovación, bueno, de hecho les estoy dando la oportunidad de que renueven porque tienen un año entero conmigo. Hay colegas que me han solicitado me solicitaron, muchos colegas de dentro me solicitaron la renovación y por eso accedí a darle la renovación. Pero es voluntario, ¿sí? Voluntario. Entonces, los colegas que no han renovado, estoy dando cupos y estoy dando cupos semanalmente a aquellos colegas que estén dentro de la lista de espera. Solamente los que estén en la lista de espera. Entonces, si tú quieres formar parte de esta lista de espera, comenta acá abajo la palabra contador. A mí me fuera gustado tener ese seguimiento, esa asesoría, ese apoyo, esa mano amiga allí, pero no la tuve. Y menos durante un año entero. Entonces, fíjate, por tan solo, tengo dos planes, ¿sí? Dos planes del curso. Un plan que tú lo haces por tu cuenta, tienes la asesoría vía grupo privado y tienes otro plan donde tienes el seguimiento conmigo, vía WhatsApp personalizado, de que si tú necesitas, por ejemplo, que te revise el cierre contable, yo te lo reviso para confirmarte que todo esté bien o ayudarte a corregir algún error que tengas allí. Entonces vas a tenerme a mí allí durante un año entero ayudándote a ejercer, a tener esos primeros clientes y a ganar esos primeros $1,000. Tengo dos planes, ¿sí? Mira tan solo el valor de los dos planes. Por tan solo, el plan básico, por tan solo, porque te digo que esto dura un año. Por tan solo $0.35 el día, ¿sí? Por $0.35 el día, ya tú vas a estar dentro, ¿verdad? Haciendo esta inversión de $0.35 el día en este punto de que tú puedas ejercer la carrera y puedas ganar tus primeros $1,000. $1,000. Muchas veces pensamos, ok, ¿será que voy a recuperar la inversión? Mis alumnos han recuperado la inversión. Es más, te estoy diciendo que han renovado plan. No estoy diciendo que todos, ¿verdad? No todos son 100% comprometidos. Pero sí tengo alumnos 100% comprometidos, como el caso de mi alumno Miguel, que él por mucho tiempo una persona la estuvo buscando, una conocida lo estuvo buscando para que le llevara la contabilidad de un instituto y él no podía porque no sabía por dónde empezar, no sabía cómo ejercer. Él me contaba de que estaba de verdad desesperado porque ya esa persona lo presionaba, hasta que bueno, llegó al curso. Inmediatamente, en mes y medio, ya logró ganar sus primeros $1,000 porque estaba comprometido, porque obviamente también estaban detrás de él año tras año, pero él no se atrevía porque no sabía cómo hacer una contabilidad, no sabía cómo hacer una declaración de impuestos y tampoco tenía el paso a paso. Entonces, mi alumno Miguel es uno de los más comprometidos y estos días que conversaba con él cuando me estaba pidiendo la renovación, me contaba todos los nuevos proyectos que ha emprendido, las inversiones que ha hecho, gracias a estar dentro del curso, que me decía, si no hubiese estado en este curso, no lo fuera logrado. Entonces, para mí es una satisfacción saber de que hay colegas comprometidos y ese es mi propósito por acá, de que si tú estás comprometido realmente en hacer todo lo que yo te enseño dentro, pues te sumes a esta lista de espera. Pero si tú crees que no hay que hacer trabajo, tú crees que el cliente va a llegar solo, tú crees que es sencillamente sentarte a esperar, no, tú tienes que hacer también parte del trabajo. Como te expliqué el día de hoy, tú tienes que invertir tiempo y también invertir dinero. Yo recuerdo que yo pedí el dinero prestado porque no lo tenía. Automáticamente las primeras contabilidades ya pude pagar todo eso y de hecho recuerdo que lo primero que me compré cuando me gradué fue un terreno que me compré, recién me gradué, y una moto. Sí, un terreno y una moto fueron las primeras cosas que compré, aparte de pagar lo que ya debía, ¿no? Porque obviamente yo había prestado el dinero porque no lo tenía. Entonces muchas veces decimos, no, pero es que, ¿y si no me llega ese cliente? ¿Y si pierdo ese dinero? Imagínate todos los cursos que yo hice. Si yo me quedara pensando, no, ¿y si pierdo ese dinero? Cuando yo estaba pensando en, ok, ¿cuánto puedo ganar? Sí, si me quiero ganar esos primeros $1,000, bueno, ¿cuántos clientes tengo que tener? ¿Sí? ¿Y a cómo voy a cobrar esa contabilidad para poder llegar a esa meta?
Ese es el tipo de preguntas que tú te tienes que plantear. ¿Cuánto voy a ganar? ¿Y cuántos clientes tengo que tener para poder financiar todo lo demás que yo quiera? ¿Sí? Si tú quieres financiar tu impresora, tu computadora, todo eso lo puedes financiar con tus clientes. No necesitas sistema. Yo empecé sin sistema. Lo peor que puedes hacer es quedarte esperando a tener el sistema, a ser super crack en Excel. Yo tampoco sabía ni siquiera manejar Excel, pero con los formatos que yo te facilito, no necesitas ser experto en Excel. Todo está formulado, todo está en base a la normativa legal en Venezuela. O sea, es solamente replicar las clases que yo te enseño, descargar los formatos y hacer el procedimiento tal como te enseño en cada una de las clases. Eso es lo único que tienes que hacer, y obviamente aplicar el conocimiento y empezar a ofrecer tus servicios como yo te enseño dentro del curso, porque también por eso agregué esta parte al curso, porque yo no tenía estas habilidades, ya luego fue que las cultivé para mejorar mi cartera de clientes. Entonces yo no solamente te enseño a ejercer la carrera, también te enseño a que ganes esos primeros $1000 atrayendo tus primeros clientes. Y es una habilidad que luego puedes aplicar para cualquier otro servicio que tú quieras ofrecer o cualquier otro producto vía internet. Sobre todo te enseño a utilizar Instagram, ¿sí? Porque en Instagram hay una opción, ¿verdad?, donde tú utilizas la publicidad, entonces así tú atraes clientes en automático, incluso mientras duermes. ¿Sí? Ese es el tipo de gastos que tú vas a tener como profesional independiente. La colegiatura, la papelería y los gastos de publicidad. Eso es todo. Ya cuando tú empiezas a tener clientes y le ves el queso a la tostada, tú vas a querer invertirle más y más, obviamente. Porque a través de estas redes sociales tú puedes ofrecer servicios a nivel nacional. Tengo un colega dentro que en los primeros 8 días ya me estaba preguntando, licenciada, me están preguntando de Instagram, esta certificación, ¿cómo la puedo enviar? ¿Sí? Entonces los límites muchas veces nos lo colocamos nosotros cuando decimos que no hay, no tengo, no. No necesitas ser experto en Excel, no necesitas tener super programa. Con todo lo que yo te entrego dentro del curso es más que suficiente. Cuando ya tú tengas una cartera de clientes, ya esos clientes pueden financiarte ese sistema, pueden financiarte todo lo demás. Pero lo más importante es empezar a tener esos primeros clientes. Eso es lo más importante. Yo estuve estancada mientras me llegó el primer cliente. Luego ese primer cliente me recomendó con otro. Y bueno, al día de hoy recuerdo que ese primer cliente ya no lo tengo porque cerró su negocio. Ese cliente, no sé qué se hizo ese cliente. Cerró su negocio, pero me quedé con las familias, ¿sí? Con las sobrinas, que luego ellas me buscaron a mí por recomendación de él. Entonces siempre, cuando tú siembras, tú recoges. Así de sencillo. Pero si tú siembras malos hábitos, no haces nada, la queja, enfocarte en lo que está afuera, pues obviamente tú vas a recoger escasez. Entonces, manos a la obra. Si quieres sumarte a la lista de espera de este curso, comenta acá abajo la palabra contador. En TikTok puedes dejar la palabra contador y les comparto el WhatsApp para que mi asistente les conteste. Si no te contesto yo, te contesta mi asistente. Y por acá está automatizado. Tú comentas la palabra contador y te va a llegar 3 opciones. Opción número 1 te dice que si tu objetivo es independizarte, vas a dar clic en independizarte. Y si tu objetivo es atraer clientes, porque ya tú ejerces, ya sabes cómo llevar contabilidad, pero no sabes cómo tener mejores clientes, o como muchos colegas me han comentado, no es que me quedé sin clientes, el cliente cerró, el cliente inactivó, comenta acá abajo la palabra contador también, allí está la opción de atraer clientes. O si tú ya quieres ir a un siguiente nivel, ya tú tienes clientes, ya tienes una cartera de clientes grande, ya quieres empezar a expandir tus ingresos, a crear más fuentes de ingresos, crear otros productos, otras fuentes de ingresos, entonces allí está la opción de generar otros ingresos, ¿sí? Allí tienes 3 opciones, tú comentas contador y te va a llegar un mensaje directo con toda la información para que veas de qué manera te puedo ayudar. Si le das a la opción de independizarte, tú vas a ir a la página donde está el curso, la información del curso de Contador Emprendedor. Y allí vas a encontrar un enlace para que te sumes a la lista de espera. Como te digo, he ido liberando cupos a medida que los colegas han cumplido el año. Y los cupos que no se renuevan, pues estoy dando oportunidad a más colegas a que puedan hacerlo. Así que bueno, tú también puedes, si yo pude y más de 280 colegas que están dentro lo están haciendo, entonces ya definitivamente ya te estás comprando las excusas. O te compras las excusas o te compras los resultados que tú quieres. Todo está en base a la historia que tú te cuentas. Si tú decides que vas a ganar dinero por tu cuenta y mantienes esa decisión y eres coherente con esa decisión, y además de eso, ¿cuál fue el tercer punto? Te enfocas en tu presente, ¿sí? No en el pasado, sino que te enfocas en tu futuro, en a dónde vas. No donde estás ahora que estás estancado, no, hacia dónde vas. Porque imagínate, cuando yo adquirí la habilidad de atraer clientes, si yo me fuera quedado pensando, no, es que apenas tengo estos clientes, no puedo,
Sí, que por eso empecé a trabajar mi mentalidad y la educación financiera. Sino que empecé a adquirir esas habilidades, ¿verdad? ¿Pensando en qué? Pensando en lo que iba a lograr. Pensando hasta dónde iba a llegar. Pensando en mi visión profesional. Entonces no te enfoques en el pasado, ni en el presente, ni en tus circunstancias actuales. Enfócate hacia dónde quieres ir y quién quieres ser como profesional. ¿Quieres ser un profesional que monetice su carrera o quieres ser un profesional que está allí frustrado detrás de un teléfono, siendo consumidor, siendo espectador o siendo el protagonista de tu propia historia? Quiero que tú seas el próximo caso de éxito, así que a tomar acción. Si quieres sumarte a la lista de espera, comenta acá abajo la palabra contador. Nos vemos en un próximo directo. Ya sabes, por tan solo 0.35 al día vas a poder sumarte o por 0.62 al día. ¿Sí? Eso es lo que estás invirtiendo diariamente para poder generar esos primeros ingresos. Y es una habilidad o son habilidades que te van a generar ingresos de por vida porque nuestro título universitario no tiene fecha de vencimiento. Así que bueno, nos vemos en un próximo directo. Comenta la palabra contador y como siempre te digo, cambia el enfoque y cambiarán tus resultados. Y una meta sin un plan de acción es y será siempre una simple ilusión.